Este episodio es una solicitud de Elisa Cis, una seguidora aquí del canal. Se trata de un caso absurdamente extraño que ocurrió el 17 de diciembre de 2013, un crimen que involucró el extraño amor de un padrastro por su hijastra. Para quienes siguen casos criminales esto ni siquiera es tan raro, ¿verdad, chicos? Un sentimiento que fue la sentencia de muerte de Luane Rodríguez da Silva Costa, una chica de 19 años que vivía en Pirenópolis, Goiás. Una sentencia surrealista que les voy a contar en detalle. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Si te interesan los crímenes reales, suscríbete y sigue el canal, publico episodios cada semana. Si puedes, hazte miembro, si no, solo deja un like o comentario aunque sea un emoji. Hoy tengo un consejo para ti. Luane, la protagonista de esta historia, es hija del señor Joelio Aparecido da Costa y de la señora Sandra Rodríguez da Silva. La pareja tuvo 2 hijos, Luane y un chico llamado Luan, pero terminaron separándose después de algunos años de matrimonio, cuando Luane tenía 7 años de edad. El divorcio permitió que, 2 años después, Sandra reconstruyera su vida en un nuevo matrimonio. Ese segundo esposo se llamaba Joaquín Lourenço da Luz, un hombre también divorciado y con 2 hijos. Juntos tuvieron otro niño, es decir, un tercer hijo que terminó uniendo aún más la relación y a los hermanos. Por parte materna y paterna, Joaquín es descrito como buscador de oro y también como empleado de una minera. Un hombre aparentemente bueno que fue un buen padre para sus hijastros. Eso hasta 2013 o un poco antes. Entre los 4 hijos de la familia, Luane se destacaba como la princesita. Para Joaquín, la niña era su consentida, la preferida, a quien llamaba su güerita y angelito de la casa. La mamá la llamaba cariñosamente Vida. Ella era alegre y amaba la sencillez de la vida en el campo. Pero los años pasaron y los niños crecieron. Así, en 2013, Luane ya era una joven de 19 años. Llena de vida, de actividades y de planes, ella se había convertido en una joven hermosa y llena de actitud. En 2012, ella pasó el examen de ingreso y comenzó la tan soñada licenciatura en enfermería en la Unievangélica. Eso en el campus de Anápolis, a unos 60 kilómetros de su casa. Los planes de la joven incluían ser una profesional que salvara vidas. Ella iba al gimnasio, le gustaban los caballos, montaba y participaba en eventos como las cabalgatas, destacándose por su ropa, sombrero y botas. Algo típico de Goiás. También le gustaba la música sertaneja. También se sabe que ella ya buscaba independencia financiera. Por eso los fines de semana trabajaba como monitora infantil en una posada de Pirenópolis. Y para quien no lo sepa, amigos, la ciudad es un polo turístico de primera calidad, con cascadas, arquitectura colonial portuguesa y festividades tradicionales, especialmente las cabalgatas, que ocurren durante la fiesta del Divino Espíritu Santo. En fin, ante este panorama general, ¿qué podría salir mal en la vida de esta chica? Lamentablemente, después de la muerte de Luane fue posible comprender todos los eslabones de una maldita cadena criminal. Todo lo que estaba sucediendo ya venía desarrollándose desde hacía años dentro de su casa. En el análisis posterior de los investigadores, el padrastro, Joaquín, alimentaba una pasión secreta y enfermiza por Luane. Esto sucedió desde que la hijastra era niña y, al crecer Luane, surgieron sentimientos que continuaron ese amor inapropiado. Esto se intensificó porque, como cualquier adolescente, la hijastra empezó a tener una vida social, asistiendo a fiestas y conociendo a muchachos. Ellos se sentían atraídos por la apariencia y simpatía de Luane. Y amigos, al hablar de ese amor enfermizo e inapropiado, recuerdo el caso de las chicas en Goiânia, aquellas que estaban en situación de secuestro. Hoy en día tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque existe una inversión tan grande de las cosas que todavía puede ser visto como prejuicioso. Entonces, ¿la hijastra puede casarse con el padrastro o con una niña y todo está bien? ¿Vamos a normalizar esa desgracia? Te digo, es para no creerlo. El testimonio de Darlene de Abreu Afonso, de 23 años, su amiga de la universidad, ayudó mucho a esclarecer el escenario del día a día de Luane. En esa época, los celos del padrastro, Joaquín, empezaron a sobrepasar los límites. No le gustaba que la chica hablara con hombres y también controlaba la hora en que ella regresaba a casa.
Él se quedaba despierto esperándola y, en algunos casos, incluso iba tras ella a las fiestas. Joaquín monitoreaba constantemente a su hijastra por el celular. Aquí ya no se puede entender como preocupación de padre. Existía algo mucho más allá, unos celos típicos de novio. Una sobrina de Joaquín, Danubia Cristina Daluz, de 29 años, recuerda que su tío era una persona tranquila, pero celosa. En relación con la hijastra, ella dijo que con sus hijos biológicos él no era así. Lunes siempre estaba en primer lugar y era cierto que la niña no podía salir ni tardarse. El padrastro era obsesivo. Llamaba todo el tiempo para saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Esas actitudes por sí solas podrían parecer de un padre amoroso, como dije, pero en este caso no eran las motivaciones de Joaquín, eran otras. Muy lejos de cuidado o protección era deseo sexual disfrazado de amor paternal. Otro vínculo importante de esta historia involucra el fin de un noviazgo de Luane con cierto muchacho. En ese momento la niña se puso muy molesta sin entender nada. Por eso le pidió a su mamá que llamara al exnovio y descubriera qué había pasado. Al preguntarle el motivo de la ruptura, el joven respondió lo siguiente: por culpa de su padrastro decidí alejarme. Como dice el dicho, para buen entendedor pocas palabras, ¿cierto, amigos? Sandra, la mamá de Luan, aún así se negaba a ver maldad en las actitudes y palabras de su esposo. Otros acontecimientos también son significativos en esta historia y muestran, sin duda alguna, el aumento de las tensiones y de los conflictos internos. Ahí, dentro de la casa del futuro asesino, también quedó evidente la capacidad de Joaquín para la violencia física. Fue en mayo de 2012, cuando Luane llegó a casa de madrugada, después de la fiesta del Divino, mientras cerraba el portón. Luane fue cobardemente atacada y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Incluso en la oscuridad, ella logró darse cuenta de que la sangre brotaba de la herida. Luane cayó al suelo y gritó pidiendo ayuda. Quien apareció primero en la puerta fue su padrastro. La madre despertó rápido y corrió a ayudar a su hija. Totalmente confundida y asustada, ya que Sandra Regina dormía en el sofá esperando a su hija. El agresor permaneció desconocido, ya que la joven no tenía una conducta de riesgo, como el uso de drogas ni enemigos declarados. El ataque era un misterio. ¿Podría haber sido aleatorio, causado por un desconocido? Claro que sí. En el hospital, mientras le daban 37 puntadas en la cabeza, Luane revivía mentalmente los acontecimientos de esa noche: miedo, susto y preocupación. La chica y sobre todo la madre trataban de entender lo sucedido, eso que les platiqué, ¿verdad, chicos? Era todo muy extraño. De la nada, alguien escondido en la puerta de la casa agredió a la chica sin motivo alguno, con una violencia que pudo haber matado a Luane, si esa era la intención. Al final fueron 37 puntos. Ese episodio, como mínimo aterrador, levantaba una pregunta que no quería callar. ¿Por qué los perros no ladraron? No alertaron a la familia de que había alguien merodeando cerca de la entrada de la casa, siendo que esos perros siempre hacían ruido por cualquier cosa. Luane quizá presentía que el peligro estaba muy cerca, pero decidió no volver a tocar el tema. Tal vez haya sido un encantador de perros. O, por pura coincidencia, un tipo desquiciado decidió agredir a una chica de 19 años que llegaba sola de una fiesta tarde en la noche. Se quedó ahí al acecho para darle un golpe en la cabeza solo para ver cómo era. Pero antes, claro, encantó al perro para que no ladrara. En fin, amigos, Luane terminó minimizando el asunto, calmó las cosas y decidió no volver a hablar de eso. Hasta porque no tenía pruebas y al final, ¿cómo iba a confrontar a su propio padrastro? El saldo de esa noche terminó siendo el miedo, un dolor de cabeza literal y 2 dedos rotos, al intentar defenderse del golpe. Sin embargo, las casualidades no terminaron con la agresión física. Más o menos un año después de ese incidente, ya a finales de 2013, Luane empezó a recibir notas amenazadoras. Las palabras eran: tienes suerte de no haber muerto. Esta vez, tu padrastro maldito no estará cerca para protegerte. El infierno te espera. Tu día llegará. Ay, caramba. Es verdad, esa nota de hermano es cosa de película, ¿no?
Cosa de película de verdad. Notas anónimas, amenazantes, posiblemente del mismo autor o del responsable de haberle roto la cabeza meses antes. Hermano, mira, me estoy riendo porque es trágico y cómico al mismo tiempo. Llega a ser tan extraño que uno se ríe de nervios, preocupado. La familia levantó un reporte policial, pero al igual que en el episodio de la agresión física, no había sospechosos. Pues sí, es medio extraño porque cualquiera de nosotros, pensando en motivos y oportunidades, señalaría al padrastro, ¿no? Por lo menos para ser investigado de cerca, sometido a un detector de mentiras, por ejemplo. Un investigador que en el cine y la literatura suele detectar esas cosas con facilidad, al menos así funciona, ¿no? Tal vez en la vida real no, al menos no es lo que aparece en las fuentes. Llegamos entonces a la jugada final de este lamentable episodio, la jugada final de Joaquim Lourenço da Luz, cuando el 17 de diciembre de 2013 le pidió a su hijastra que lo acompañara al Morro do Frota, zona de selva densa a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Él dijo que quería tomar fotos para subirlas a una red social. Luane no estaba muy interesada en ese plan, pero cumplió con lo acordado y fue con Joaquim y con su mamá. Sandra luego recordaría que la niña se bañó, se arregló, se maquilló y alisó el cabello. Ella incluso le recordó a su mamá que agendara una cita en la peluquería porque quería recortarse el cabello. Otro detalle es que fue la propia Sandra quien llevó a su esposo y a su hija mayor hasta el lugar, hasta ese cerro, dejando a ambos cerca de las 3 de la tarde, al inicio del sendero que subía. Lo acordado era que Sandra regresara en 1 hora, pues calcularon que ese sería el tiempo necesario para tomar las fotos. La mujer todavía dijo, si terminan antes, llámenme. Madre e hija todavía tenían en la agenda de esa semana, además de ir al salón de belleza, un viaje a Anápolis, una ciudad vecina. Como vimos, para hacer las compras de Navidad. O sea, con esa descripción todo indicaba que todo estaba bien en la familia, ¿no? Después de casi 1 hora, Sandra recibió una llamada de Luane. Ella avisó que llegaron a la cima del cerro, donde la vista era maravillosa. Tomaron unas 20 fotos de Joaquim. Es decir, sus redes sociales estarían abastecidas por los próximos meses. Luan también comentó que estaba cansada y tenía sed, pero dijo que su padrastro había llevado agua. Faltaba poco para que bajaran del cerro y terminaran ese día de sesión fotográfica antes de que oscureciera en el bosque. Ese fue el último contacto entre ellas. 45 minutos después, Sandra llamó a su hija, pero ya no pudo hablar ni con su esposo ni con su hija. Aún así, Sandra fue al lugar de encuentro y esperó y nadie apareció. Nadie contestaba el celular. La noche llegaba y la preocupación solo aumentaba. Y así de un momento a otro la vida cambió. El paseo, la aventura fotográfica se transformaron en un caso de policía. Sandra pidió ayuda. Policías y bomberos se dispersaron por el bosque y extendieron la búsqueda hasta después de la medianoche. Pero como empezó a llover fuerte ese día, los equipos de rescate tuvieron que interrumpir el trabajo. Sin visibilidad regresaron al cerro a la mañana siguiente y entonces descubrieron una escena horrible. En la mañana del día 18, el teléfono de Sandra sonó. Era una voz masculina desconocida avisando que los dos, el esposo y la hija, habían sido encontrados muertos. Antes incluso de llegar al Instituto Médico Legal y recuperar las pertenencias de su hija, como un collar de oro con dije de caballo, un anillo y un piercing, ella supo los detalles macabros de lo ocurrido. El cuerpo de Luan estaba en una zona inaccesible del cerro, mojado por la lluvia y cubierto de tierra. Las manos y las piernas estaban atadas con una cuerda y en la zona abdominal había una gran herida, de donde escapaban las vísceras, los órganos internos. Había sangre por todas partes y quemaduras inusuales en los brazos, el cuello y el rostro. Una escena extremadamente impactante. En cuanto a Joaquim, que tenía 47 años, el esposo y padrastro fue encontrado con la boca amordazada y atado a Luan, con una cadena y un candado. Estaban frente a frente como si los hubieran puesto en un abrazo mortal. El hombre tenía un agujero en la zona del abdomen y el rostro parcialmente destruido. Sin embargo, pronto los socorristas se dieron cuenta de que no había señales de pelea, abuso ni arrastre en el suelo.
Señales que serían esperadas en una escena del crimen tan grotesca como esta. Aguanta un poco ahí que ya vamos a hablar de las hipótesis policiales y de las exclusiones. Cerca de los cuerpos se encontró un encendedor rojo, además de una tienda de campaña y un arma. Por las heridas, la policía supuso inicialmente un doble homicidio por apuñalamiento. Pero la autopsia realizada por el Instituto Médico Legal de Anápolis trajo nueva información al delegado de Pirenópolis, doctor Rodrigo Luis Jaime. El forense y los peritos forenses informaron que las heridas en las víctimas no eran compatibles con ningún arma blanca. Lo que se encontró en los cuerpos eran fragmentos de explosivo, y a partir de eso, las grandes heridas en ambos cadáveres eran compatibles con el impacto de una explosión. Una explosión, amigos, porque es algo muy absurdo, inesperado e improbable. En un país donde, gracias a Dios, no existe historial de hombres bomba. Increíble. Una escena del crimen grotesca, bizarra e insólita. Pero ante las evidencias físicas, el delegado y su equipo debían volver al lugar a 4 kilómetros de la ciudad y recorrer la zona boscosa. Ahora, efectivamente, sabiendo lo que debían buscar, ellos localizaron y recuperaron fragmentos de explosivos cerca del lugar donde se habían encontrado los cuerpos. Estos fragmentos fueron enviados a la policía técnica para compararlos con el material encontrado en los cuerpos, lo cual dio un resultado positivo. En el lugar también se recogieron un pedazo de cuerda verde y azul, un tramo de cadena y una linterna. La tienda y el colchón hallados cerca eran de Joaquín. Un testigo declaró haber visto al hombre en el lugar un día antes, lo que pasó a caracterizar la premeditación de las muertes. Pero regresando a la casa de la familia, en luto doble, los policías incautaron otras evidencias que incriminaban al autor, una cuerda idéntica a la que ataba los dos cuerpos. Y para cerrar las pruebas materiales del caso, también había un pedazo de cadena idéntico al encontrado en la escena del crimen. La investigación concluyó oficialmente un año después del crimen, y no quedó ninguna duda de que todo el material de la escena pertenecía a Joaquín. Él fue señalado como autor intelectual y material del asesinato de Luane, seguido de su propio suicidio. Como trabajaba en una minera, el hombre tenía acceso facilitado a explosivos. Con eso, quedaron cerrados los aspectos relacionados con los medios y las oportunidades para el crimen. En cuanto a la motivación, se concluyó que era la pasión enfermiza que Joaquín sentía por su hijastra. No por abusos comprobados, sino por el exceso de celos. Él también fue señalado como autor de la agresión anterior y de las notas de amenaza. ¿Se acuerdan, verdad? Por eso, los perros de la familia no ladraron cuando la chica recibió ese golpe en la cabeza. Los investigadores dicen que el hombre consideró casi todo. Él actuó de forma disimulada, preparando la escena del crimen para engañar a la investigación, y así asegurar el pago del seguro de vida que había contratado antes del crimen, en beneficio de sus hijos. Amigo, qué locura, vaya. Se supone que Luen fue drogada con clonazepam mezclado en el agua que su padrastro le ofreció allá en el cerro. Durante la caminata y fotos, eso explicaría la falta de señales de lucha. Un guión real que podría estar en cines como una película de suspenso dramático. Quedaron la nostalgia, el dolor y el sufrimiento de familiares y amigos. El padre biológico, el taxista Joelio Aparecido da Costa, habló con su hija un día antes de su muerte. La chica estaba alegre y juguetona, y ese fue el recuerdo que ella le dejó para que lo guardara eternamente en el corazón. La familia de Joaquín siempre pensó que alguien más estuvo involucrado. Su hermana Josefa Santana Abadía habló sobre la tristeza que quedó. Joaquín era el penúltimo de 6 hermanos, le gustaba pescar, era bromista y amado por todos. Su madre, la abuela postiza de Luane, tenía 81 años en esa época y solo 4 meses después de la tragedia falleció. Sandra Regina, viuda y madre, expresó varios arrepentimientos personales por la tristeza. Ella insistió en que Luane fuera sepultada con el sombrero blanco favorito de su hija. La mujer guardó en la memoria las últimas palabras de su hija. Mamá, te amo muchísimo. Amigos, qué triste caso, ¿verdad? Es lamentable cómo la mente de una persona puede llevarla a un callejón sin salida, a un camino sin retorno. Tener tantos celos de la hijastra hasta ese punto, hasta el punto de querer herir, lastimar a la niña.
Es increíble pensar en el cerebro humano. Me gustaría tener más conocimiento para analizar esas cosas, porque al mismo tiempo que es grotesco y indignante, existe una curiosidad por entender qué lleva a alguien a sobrepasar todos esos límites de la normalidad. Eso es todo. Espacio terapéutico en comentarios. Gracias por tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.